Agradecemos a Dios nuevamente por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder conversar con usted a través de la palabra del Señor. Y sin lugar a dudas, Dios en este momento tiene una palabra dirigida hacia usted especialmente, que está viviendo y está pasando un momento muy difícil en su vida. Agradecemos al Señor por este privilegio que nos da y queremos orar por todos aquellos que están pasando aflicción y pasando necesidad. Pero ¿sabe algo? Usted que tal vez no conoce al Señor, yo quiero rogar para que Dios toque su corazón, porque cuando el Señor toque su corazón, usted va a sufrir o a vivir un cambio en su vida. Cuando el hombre no tiene un cambio en su vida, queremos que nos cambien al presidente, las autoridades, el país, porque creemos que eso va a ser una mejora para nuestra vida. Pero el Señor, que es rico en sabiduría, más bien Él es la sabiduría, lo que le ofrece es cambiarle a usted. Por eso en esta oportunidad yo quiero orar y quiero pedirle al Señor que toque principalmente el corazón de aquellos que están viviendo desesperadamente. Porque sin Cristo se vive con desesperación, con compromisos sociales, con obligaciones que uno mismo se impone. Pero el Señor Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte nuevamente por este privilegio hermoso que me das de dirigirme a un grupo selecto de personas. Tal vez no son miles, tal vez son decenas, Señor, pero tu evangelio así es. En el nombre de Jesús te suplico por aquellos que están afligidos, por aquellos que están pasando necesidades, especialmente los de tu pueblo, oh Dios del cielo, y en el nombre de Jesús que envíes esta palabra de fortaleza y esta palabra de consuelo y esta palabra que sostiene. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Quiero compartir con usted algo importante. En otras oportunidades he tocado este tema, pero hoy me veo en la necesidad, como dijo un hombre que la Biblia lo llama Pablo y nosotros lo conocemos y lo llamamos y lo nombramos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el Señor puso una necesidad y esa necesidad era de predicar el Evangelio. Y entonces él viene y dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Y entonces refiriéndonos a esto, quiero tocar con usted, Dios siempre ha enviado ayuda al hombre y se la propone. En el principio, el Señor usaba hombres inspirados por Dios y quizá algunos hombres preparados y otros sin preparación, pero que hablaban cosas tremendas y maravillosas del cielo. Y esos mensajes que venían del cielo, Dios se los daba a estos hombres a los cuales la Biblia llama profetas. Y el Señor en aquel tiempo hablaba por profetas. Pero en este último tiempo dice que el Señor nos ha hablado a través de su Hijo amado Jesucristo. Y cuando decimos esto es que Jesucristo es el verbo. Y usted conoce que el verbo significa palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de una generación pasada, pero que hoy vive también entre nosotros y en nosotros a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Pero uno de aquellos enviados del cielo se llamaba Juan. Y entonces en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, quiero tocar el versículo número 6 y dice, vino al mundo, oiga,
O sea que este hombre era un hombre que no era de este mundo, pero vino al mundo. Un hombre enviado por Dios. Mire, entonces aquí Juan, este vino, esta palabra vino al mundo, este verbo compara a Juan, que es un hombre, con el verbo, lo compara con el verbo que es eterno, no creado y que siempre existió. En este evangelio, este nombre siempre se refiere a Juan el Bautista, el plan de Dios en la vida de Juan, aún desde su concepción. Lo vemos nosotros en el capítulo número 1 de Lucas. Cuando tenga tiempo, pues léalo. Si usted no tiene una Biblia, comuníquese conmigo, comuníquese con nosotros y nosotros le haremos llegar una Biblia sencilla, pero ahí está la palabra bendita del Señor. Será un obsequio para usted y para nosotros de grande alegría saber de que estamos siendo un vaso, que antes éramos un vaso de deshonra. ¿Por qué? Porque muchas veces le ofrecimos una cerveza, un trago, un cigarro a otras personas. Éramos vasos pero de deshonra. Y estos vasos de deshonra el Señor no los quebró ni los deshizo, sino que los tomó. Y hoy, gracias a Él, podemos decir que somos vasos de honra. Hasta una Biblia queremos regalarle a usted. Muy bien, entonces vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y cuando habla de Juan, este nombre ya nos indica muchas cosas porque significa que Jehová ha impartido gracia. Cuando habla la palabra de gracia, está hablando de un favor. Los hombres estaban en ese momento, eh, tal vez estaban mejor que hoy nosotros. Porque estos hombres, aunque no tenían la tecnología que nosotros tenemos ni los avances que se están viviendo en este presente siglo, pues eran hombres que tal vez no tenían al alcance lo que nosotros tenemos al alcance, que nos ha servido para perdernos. Pero, digamos, tanto ellos como nosotros convergemos en algo que nos dominaba y nos gobernaba, y eso que nos dominaba y que nos gobernaba se llama pecado. Entonces viene Juan, precisamente, enviado por Dios, dice aquí, para traer una buena noticia. Este hombre no venía a hablar de él, y esa es la connotación del Evangelio. No hablar de nosotros, sino hablar del cual puede arreglar su vida. Y el que puede arreglar su vida se llama Jesucristo. Y entonces vino Juan, mire, y dice que Juan vino como testigo, o sea que testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él y que cuando viniera la luz, pues realmente comprendieran qué era lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Mire, entonces vino como testigo para dar testimonio o para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él en el que habría de venir, un hombre de luz, un hombre que no traía la luz. Él era la luz. Y entonces, porque hasta cuando no hay luz, ¿bajo qué estado está uno? Oscuridad. Muy bien, ha respondido usted correctamente. Tinieblas. Uno se choca, uno se tropieza, porque nuestra naturaleza no está capacitada para caminar en tinieblas. ¿Por qué no estamos capacitados para caminar en tinieblas? Porque nosotros no fuimos hechos en tinieblas. Hemos sido hechos en la luz y en la luz de Dios. Y la luz de Dios se llama Cristo. Qué difícil para algunos es poder hablar de la luz. ¿Cuál es la luz?
La luz es nos ilumina, lo que nos alumbra, porque sin luz el hombre tropieza. Y esta es la razón por la cual vino Juan, porque a pesar que había una luz, la luz del sol que salía en el día, y había otra lucecita que salía por las noches en determinados meses, que era la luz de la luna. Pero la luna usted sabe que es reflectiva nada más, que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Muy bien. Entonces, cuando los hombres en esa oportunidad no tenían luz, caminaban en tinieblas. Todo el que no tiene esta luz camina en tinieblas. Qué horrible es caminar en tinieblas. Si yo apagara las luces, por ejemplo, que me están rodeando en este momento, y me levanto de este lugar donde estoy, me voy a tropezar. Y al tropezarme me puedo caer. Y al caerme me puedo hacer daño. Y entonces el Señor, cuando hablo del Señor, estoy hablando del Señor Jesucristo, de Dios, vio que los hombres tropezaban. Pero el Señor ya había enviado una profecía. Y allá en el libro de Isaías dice lo lindo que el Señor iba a devolver la vista a los ciegos. Porque los ciegos, aquí no está hablando de los ciegos literales, de los que no tienen vista, sino está hablando de los ciegos espirituales, que aunque tienen vista, tropiezan, chocan, se caen, porque no miran realmente con estos ojos naturales, no pueden ver esas tinieblas que se mueven. Entonces vino Juan para testificar. Si yo nunca he estado en la luz, yo no puedo hablar de la luz. Yo puedo hablar de las tinieblas. Por eso hay un pasaje donde dice, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, del otro lado del mar. Aquellos que vivían en tinieblas, una luz les resplandeció. Y cuando aquellos que vivían en tinieblas, imagínense, chocándose, matándose, les resplandeció una gran luz del otro lado del mar, dice, ¿verdad? Una luz les resplandeció. Y entonces ellos vieron que la vida no era como ellos estaban pensando, oscura, llena de problemas, llena de situaciones negativas, sino que era totalmente diferente porque la luz llegó a ellos. Pero antes de esto vino Juan a hablar de la luz. Mire, la luz, si hablamos de la luz artificial como estas que me rodean, no sirven. La luz artificial que ha llegado a las aldeas, que ha llegado a los pueblos, ha sido de beneficio, no digamos la luz que alumbra el mundo. ¿Cuál es la luz que alumbra al mundo? La luz que alumbra al mundo se llama Jesucristo. Entonces, esta luz, al contrario de la luz artificial, es la luz que alumbra nuestro camino para que nosotros no tropecemos con aquellas piedras que esta luz artificial no puede alumbrar. Por eso el hombre a lo malo le llama bueno, porque no alcanzamos a ver esas situaciones en el camino y tropezamos. Si los que tropezamos no somos en su totalidad unos ignorantes. Muchos de los que tropezamos sabemos leer. Muchos de los que tropezamos, pues, son profesionales, son gente con intelecto, pero tropiezan en unas piedras tan grandes porque todo eso no los capacita para ver esto. Por eso es que usted va a ver profesionales, grandes profesionales en la medicina, grandes profesionales en la ingeniería, grandes profesionales en la ciencia, en la filosofía, y podríamos mencionar una serie de cargos
y de profesiones, valga la redundancia. Pero ¿por qué tropiezan si tienen inteligencia? ¿Por qué esta gente tropieza con la droga? ¿Ah? ¿Por qué esta gente tan inteligente muchas veces son hombres de renombre? Hablemos de la medicina, porque sus clínicas son lujosas u otras que no son lujosas, que se dedican a la matanza, al aborto. ¿Por qué una serie de estos profesionales que se gastaron sus años, sus ojos, sus facultades, son alcohólicos? ¿Por qué hoy son drogadictos? ¿Por qué? Yo creí que solo los ignorantes hacíamos todo esto, que los cultos, entre cultos de cultura, entre comillas, no hacían eso. Mire, se sorprende uno al ver a esta gente, a los pedófilos, a los abusadores sexuales. Es gente, son millonarios, encumbrados. Las pobres artistas han tenido que vender su cuerpo con los productores, con hombres borrachos, con hombres maníacos, con hombres drogos, entregarse para cierta fama. Por eso, entonces, viene y dice que este hombre vino como testigo. ¿Quién? Juan. Para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él en esta luz. Porque esta luz, la luz del mundo, se llama Jesucristo. Por eso Jesús pudo decir, yo soy la luz del mundo. Él es el que alumbra. Y entonces vino Juan a una propuesta maravillosa, y esta propuesta en este momento no era para todo el mundo. En este momento solamente era para un pueblo escogido, para un pueblo que se llama Israel. Posteriormente, dentro del plan de Dios, este plan se iba a extender para las demás naciones. Pero los que iban a pregonar de este plan y lo iban a anunciar, precisamente era este pueblo que se llama Israel. Pero no lo pudieron hacer porque no creyeron. Por eso es que en Israel hay homosexuales, hay lesbianas, hay pedófilos. No crea que porque ahí nació Jesús no hay ladrones. Todo eso existe. Todo eso hay. Pero vino el Señor y envió a este hombre llamado Juan, y posteriormente iba a mandar a otro, y Juan era el encargado de comunicarle a este pueblo de que venía la luz, y la luz iba a cambiar totalmente al mundo, y que él era el encargado de dar testimonio para que todos creyeran en él. Y entonces vino, enfáticamente dice, no, yo no soy la luz. Qué lindo porque este hombre dijo, no, yo no soy el Cristo. No pongan su mirada en mí. Aunque se confundió un poquito más adelante, pero este hombre defendía estas cosas, porque no vino a hacer proselitismo, no vino a ensalzarse él, sino vino a hablar de otro que habría de venir, que ese era muy grande. Y Juan, no habían palabras para exaltar la grandeza del que habría de venir. Y entonces dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Eso lo hacían los esclavos. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera a esclavo llegaba. Su humildad y el propósito de su misión era algo maravilloso. Porque este hombre, cuando le decían, pero Juan, tú eres un profeta, tú eres el Cristo. No, yo solamente soy una
una vara sacudida por el viento. Yo no soy el Cristo. Y lo negaba. Y entonces él venía precisamente a dar testimonio para que creyeran en él. Y eso es lo que se le ha delegado hoy a la iglesia del Señor Jesucristo. Hablarle a usted, hablarle a las naciones, hablarle a las personas. Yo no propongo que usted se vuelva evangélico, tampoco católico, tampoco musulmán, sino un cristiano verdadero. Y por eso tengo que hablarle yo del Señor Jesucristo, porque no hago proselitismo para una causa personal, ni tampoco hago proselitismo para que usted se enamore de una entidad, sino que usted reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y venía Juan con tanto celo, hombre que venía del cielo, un hombre que lo miraban ridículo. Él era un ridículo ante los ojos del mundo por su vestimenta, por su alimentación, porque tenía una alimentación distinta. Dice que comía langostas, tal vez un tipo de esperancitas, de grillitos, de chapulines, que en ese tiempo eran comestibles, porque esos animalitos se alimentan de hierba. Podría yo decir, son sanos para la alimentación del hombre, pero si usted conoce más en cuanto al asunto, en cuanto al aspecto que estoy tocando, pues yo la verdad es que estoy dando nada más una opinión, porque no conozco a profundidad, pero pienso que en ese momento, más que antes, eran animalitos sanos porque se alimentaban de una hierba que no estaba contaminada como están contaminados nuestros árboles, nuestras flores, la vegetación, de las contaminaciones que nosotros les causamos ahora. Y entonces este hombre comía, se alimentaba de eso, se alimentaba de lo natural y se fortalecía comiendo miel sin procesar, miel silvestre. Era un hombre raro. ¿Por qué? Porque no se vestía conforme a la moda de ese mundo o de ese momento, sino que se vestía de una manera agradable, pero para Dios. Y entonces cuando se vestía él de una manera agradable para Dios, en ese momento lo miraban ridículo a él. Como la gente hoy tiene que vestir a la moda, las mujeres unos vestiditos así bien cortitos, que cuando se agachan se le miran los intestinos. Y entonces, pero no vengo a hablar de eso, sino dice que no era él la luz, es enfático, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Por qué dar testimonio de la luz? Porque creíamos, porque muchas veces nos podemos extraviar y creemos que estamos en el camino y cuando viene la luz, vemos que estábamos fuera del camino, vemos que estábamos cometiendo errores. Entonces viene Juan y como él conocía la luz, porque la luz no es un astro, la luz es una persona. Y esa persona aparece en la escena, aparece la luz. Entonces viene Jesús o Cristo y aparece en la escena y les dice, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. ¿De qué tinieblas está hablando? Cuando habla de las tinieblas, no solamente habla de la oscuridad, sino de seres tenebrosos, valga la redundancia, que viven en las tinieblas. Y esos seres tenebrosos que viven en las tinieblas
que no son visibles para nuestros ojos, sino son invisibles, nos obligan a hacer cosas que muchas veces cuando uno vuelve en sí, dice, ni uno se cree de las cosas que ha hecho. Porque muchas de las cosas que se hacen son inducidos por estos seres espirituales de la maldad que viven en las tinieblas. Porque juntamente con usted y conmigo hay otros seres que nos rodean, queriendo entrar y queriendo entrar y queriendo entrar. Pero ¿sabe por qué no pueden entrar? Porque la sangre de Cristo está en los dinteles de nuestra puerta. Pero si nosotros nos descuidamos, se meten. Por eso dice que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y estábamos a expensas del ladrón, pero apareció nuestro Señor Jesucristo para dar vida y vida en abundancia. Y entonces estábamos nosotros aquí platicando con usted que viene Juan y trae la gran responsabilidad de dar, de testificar de la luz. ¿Cómo testificaría usted de la luz? Bueno, a quien no conoce la luz. Usted va a una selva y les habla y les dice, fíjense que allá donde yo vivo, en la noche encendemos las luces. ¿Qué es luz? Bueno, la luz es algo que ilumina, que brilla y que se mira como que si fuera de día. Pero como no la conocen, nunca la han visto. Y cuando voy en la noche, enciendo mi linterna y me marcan el camino y no me meto en los hoyos ni me voy a un barranco. Usted no se está engañando, porque usted no trae nada con qué manifestar lo que usted ya conoce. Y entonces ahí venía Juan. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera. Oiga, entonces hay luz falsa, sí. Esta, por ejemplo, esta no es la luz verdadera. Esta es una luz artificial. Aún el sol no tiene luz propia, ni la luna. Aunque muchos, no me quiero meter mucho en eso porque van a vaticinar, no, el sol tiene luz propia, no. No es de él. Es el Señor que le dio eso. Y entonces dice que existía la luz verdadera. Pero por eso el hombre cuando no conoce la luz verdadera, se deja influenciar por la luz falsa. Entonces viene Juan a descubrir la luz falsa y decir, no, esa no es la luz verdadera. La luz verdadera ya viene porque la luz verdadera alumbra, dice, a todo hombre que cree en él. Entonces vino, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Mire, entonces cuando alumbra a todo hombre, le revela la verdad. Le va a revelar la verdad. Es una revelación de la verdad divina. Y dice que el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Está hablando Juan. Él ya estaba en el mundo. Ya estaba en el mundo. Y el mundo no le conoció porque nos lo tienen que presentar. Tienen que presentarnos a nosotros la luz porque no la conocemos. Y entonces en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Por eso es que decimos nosotros, esta casa es mía, esto es mío, esto otro es mío. Pues nosotros realmente, cuando usted se muera o cuando yo me muera, ¿qué se va a llevar? Nada. No nos vamos a llevar nada. Entonces,
Dice que el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque cuando vino Juan a hablarles de la luz, ellos ya tenían una luz artificial. Entonces dijeron, ¿para qué la necesitamos? Ya no la necesitamos de nada. Pero a todos aquellos que le conocieron, a todos aquellos que aceptaron esta luz, que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y entonces aquí se narra todo esto. Mire, por eso la salvación no es una habilidad o un poder inherente al ser humano, sino que es un privilegio otorgado por Dios. Esto no es una obligación, ni es un poder inherente, no, un privilegio que otorga Dios. Y entonces, gratuito, naturalmente, para que usted sea conocido como un hijo de Dios. Porque quiero decirle, aunque usted crea en Dios, no puede ser hijo de Dios. Es una criatura, es una creación de Dios. Porque hay un camino, hay un orden. Y para llegar a ser hijo de Dios es a través de Cristo Jesús. Así que seguiremos platicando con usted algo muy interesante como lo estábamos haciendo. Que el Señor le bendiga grande y ricamente y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.